Well, there may have been another chupacabra sighting not too far from here. That's the mysterious animal known for sucking the blood out of goats. Well, a farmer in Coleman, which is just east of Abilene, says that he found the creature last week. The man set a trap after a number of his chickens and turkeys were killed. Now, this is what he found in that trap: a mix between a hairless dog, a rat, and a kangaroo. Some say it's the chupacabra. The mystery animal has now been sent to Texas Parks and Wildlife in hopes of determining exactly what it is. El mito del chupacabras apareció por primera vez en la isla de Puerto Rico. El fenómeno creció por casi toda América. Se registraron muertes de animales en el campo a causa de una mordida que les absorbía la sangre. En México, en las zonas rurales se comenzaron a presentar muertes de gallinas, borregos y cabras. Para algunos, el chupacabras tenía pelo largo y grueso de color gris oscuro y podía caminar con dos patas, antebrazos cortos, colmillos agudos y unas enormes garras. Otros decían que podía realizar saltos de 1,5 metros. También, testigos aseguraban que tenía una especie de cresta y alas. Los medios en México le dieron al fenómeno del chupacabras la calidad de noticia. Al otorgarle un espacio en todos los medios e incluso darle dimensión internacional, lograron legitimizarlo como un hecho o realidad actual, independientemente de si se creía en él o no. Sin embargo, la credibilidad residía en el medio de comunicación con su audiencia. Era creíble porque lo decían las noticias. De acuerdo al medio de comunicación y a la línea de pensamiento de cada uno, se dieron diferentes interpretaciones que al final lo que hacían era magnificar el fenómeno, aun si se trataba de campañas deslegitimizadoras. Los titulares, las imágenes y las notas a pie de página eran el gancho publicitario más importante. La mayoría sustentaba la existencia del chupacabras, pero pocos buscaban desmitificarlo. Culturalmente se le tiene una confianza a lo que se ve escrito, por lo cual, las publicaciones de revistas y periódicos dedicadas a este personaje fueron un sustento importante. Para dar un sentimiento de objetividad al lector, las publicaciones no se declaraban como los productores o recreadores de lo que proponían, sino que se lo atribuían a diversas fuentes, tal como se hace en el estilo periodístico. Con este mismo objetivo, en todos los programas que trataban este tema, se incluían unas pequeñas cápsulas o apartados encargados de sacar testimonios en contra de la existencia del chupacabras, pero se presentaban de forma corta y poco expresiva, logrando ser fácilmente opacados por la información a favor de la existencia de este ser. Este personaje tomó fuerza y se convirtió en parte de la cultura mediática. Importantes líderes de opinión hacían burla del caso y caricaturistas usaban al personaje en sátiras políticas. Incluso se programaron varios espacios televisivos que buscaban la desmitificación. Lo único logrado por esta sobreexposición fue crear más ruido e interés por el chupacabras. Aún en los discursos en contra se apelaba al miedo. Los conductores hablaban y lo presentaban de forma sensacionalista, con la intención de atraer a audiencia, lográndolo, pero generando un efecto contrario al que mostraban. El lenguaje utilizado también representaba una clara definición de lo que buscaban los medios. Palabras impactantes como ataca, no se puede atrapar, peligroso, llevaban el discurso del medio como estandarte. Llegó un momento en el cual, a falta de testimonios hablados del chupacabras que diera fe de su existencia, fue necesario empezar a recurrir a otros recursos que mantuvieran vigente el fenómeno y al mismo tiempo lo magnificara. En abril de 1996, el noticiero 24 Horas dio a conocer la ilustración que mostraba alegóricamente al chupacabras. Estas imágenes le dieron una cara al monstruo. Se comenzó sacando dibujos, que eran supuestas representaciones basadas en lo declarado por testigos oculares. Dentro de estos, predominaban las imágenes que lo mostraban como un monstruo o demonio apocalíptico, un extraterrestre
o como un animal con alas y apariencia de vampiro sediento de sangre. Gracias a esto, el discurso escrito adquirió características físicas y específicas que lo hacían impactante pero al mismo tiempo creíble. Ahora el culpable tenía un rostro al cual había que temerle. Cuando una sociedad se encuentra atemorizada, es una sociedad fácilmente manipulable. El miedo inundó las cabezas de millones de mexicanos. El paso siguiente fue mostrar a las víctimas. Para hacerlo, innumerables fotografías de distintos animales muertos con heridas en forma de orificio llenaban el tiempo aire de televisión y las portadas de revistas. Personas descritas como serias y confiables retrataban en tomas cerradas su terrible experiencia y sus teorías al respecto. Poco tiempo pasó para que las autoridades oficiales se incluyeran a estas pruebas. Estos salían describiendo el hecho y cómo afectaba a la seguridad social y las medidas que se impondrían. Incluso periodistas guiaban a los televidentes a través de la escena del crimen, logrando que zonas campestres y corrales se convirtieran en los lugares de alerta al ser territorios en donde el chupacabras atacaba sin piedad. Por último, se cerró el discurso con la línea científica, al sacar a personas con importantes batas blancas e instrumentos médicos examinando los cadáveres de animales y dando sus resultados. Los ataques fueron creciendo, de igual manera que el fenómeno, generando expectativa en las personas y grandes ganancias a las publicaciones. Con el tiempo, el miedo hacia el chupacabras fue disolviéndose entre la sociedad hasta convertirse en un producto mercadológico. Desde llaveros hasta restaurantes, el fenómeno del chupacabras logró integrarse en una serie de usos comerciales donde la relevancia de la noticia no era lo importante, sino el fenómeno en sí. Con lo ya mostrado, se busca ilustrar el modo en el que la agenda mediática funciona porque su importancia en nuestro entorno social es alta. Al vivir en un momento en el cual las actividades y necesidades han aumentado y el tiempo para realizarlas ha disminuido considerablemente, nos hemos visto a la posición de depender de los medios para poder relacionarnos socialmente. Desafortunadamente, esta dependencia se ha convertido en una confianza ciega y absoluta en los contenidos mediáticos. Esto se vuelve peligroso en conjunto con el abuso de poder y falta de responsabilidad por parte de los encargados de difundir la información. Actualmente, existen muchas noticias que llaman nuestra atención, y muchas más que deberían de hacerlo. Se dio un desequilibrio importante, en el momento en el que los temas tratados en la esfera pública dejaron de surgir de las inquietudes y opiniones de la misma sociedad, y pasaron a ser insertados en ella por los medios. Esto se ha traducido en la magnificación de varias noticias a niveles absurdos, y consecuentemente en la ocultación o desapercibimiento de otros acontecimientos relevantes. Un ejemplo de esto es el caso de la Mataviejitas. Los medios se apoderaron del tema durante más de una semana, donde presentaron las mismas imágenes una y otra vez. De esta forma, sobreexpusieron la noticia para hacernos creer de su importancia dentro de la agenda pública cuando los asuntos preocupantes del país pasaban desapercibidos. Incluso en temas de relativa seriedad, como lo son los referentes a la política, recurren a este fenómeno. Los criterios que definen qué acontecimiento tiene más prioridad que otros según los medios son bastante arbitrarios, debido a los intereses de por medio que son los que normalmente mueven la balanza. Lo anterior, aunque resulta extremadamente beneficioso para una selecta minoría, dificulta casi a nivel de imposibilitar el desarrollo de una sociedad progresista. La información sirve cuando se sabe utilizar. Por lo tanto, no es que los medios de comunicación sean una entidad maquiavélica encargada de manipular a la gente, sino que la mayor parte escoge ser manejada, al no haber aprendido a aprovechar los medios. Una primera solución, que ayudaría en contra de esta comodidad de un juicio preestablecido, es el constante uso de la duda.
Con solo cuestionar se abren las posibilidades de una noticia, lo que hace que se incrementen los juicios de valor que a su vez podrían conformar a una sociedad capaz de exigir a sus autoridades.